Y ciertamente cada vez que miramos en su palabra, pues no dejamos de vernos, ¿no? Algunos se alegran y otros, mientras más ven, o sea, algunos se escandalizan, porque la palabra nos permite conocernos y nos permite conocer a Dios. Cuando nos alegramos de la obra de Él, pero cuando nos escandalizamos es de nosotros mismos. Romanos 3, verso del 9 al 20, que es el pasaje que yo quiero trabajar en esta mañana. Bueno, más que suena mal eso de decir que yo quiero trabajar, que yo quiero permitir poder navegar juntos en esta mañana bajo esta palabra, lo que ella dice. Romanos 3, del 9 al 20, es un pasaje muy precioso porque Pablo está hablando aquí, él está esbozando conclusiones a las que él quiere llegar para que el hombre se pueda dar cuenta. Y luego vamos a ver esta palabra, cómo está aplicada en el Evangelio y cómo vamos a verla aplicada en el día a día, no solamente de Jesús, sino antes de la venida del Señor Jesús, cómo se preparó todo. Vamos a leer Romanos 3, verso 9, y el mensaje de hoy día se llama "No hay justo ni aun uno", porque es importante que el hombre entienda que no existe ninguna persona que sea justa delante de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando Romanos 3:9. Pablo está hablando acerca de ellos como judíos, a quienes se les dio las Escrituras, a quienes se les dio fueron escogidos como el pueblo de Dios, pero también fueron escogidos para traer al Salvador y fueron escogidos para que esa palabra sea escrita y quede plasmada para nosotros, para toda la humanidad. Y él está disertando y él está diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, por el hecho, porque hay mucha gente que piensa que los judíos no necesitan salvación. Piensan que ellos, por ser pueblo de Dios, ellos ya están escogidos y ellos ya merecen el cielo. Lo cual no es cierto, porque todos necesitan ser justificados delante de Dios. Y dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, diga conmigo, que todos, es decir, todos, es decir, toda la humanidad, sin excepción, todos están bajo pecado, porque el pecado es parte de la naturaleza del hombre, o es la naturaleza del hombre. ¿Es parte de la naturaleza del hombre o es la naturaleza del hombre? Es la naturaleza del hombre. El pecado es la naturaleza del hombre. No es parte de la naturaleza del hombre, sino el pecado es la naturaleza del hombre. Y eso lo condena. No importa si usted no hizo mal, la naturaleza del hombre ya lo condena. La naturaleza del hombre es una naturaleza que condena al hombre, no por lo que haga, sino por lo que es. Entonces, en ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y dice en el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Qué interesante, ¿no? Porque lo que el Señor Jesús le dijo a este muchacho que se le acerca, maestro bueno, le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Él está partiendo a partir de esta... el Señor le está diciendo una verdad a ese muchacho, que ese muchacho no puede entender. Al que le hace la pregunta, no puede entender porque ese muchacho piensa que él es bueno. Pero el Señor, en su palabra, está establecido que no hay justo ni aún uno, no por lo que el hombre hace, sino por lo que el hombre es, por la naturaleza que posee. Entonces, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y en el verso 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Qué interesante, porque cuando dice no hay quien entienda, el entendimiento solamente lo puede dar Dios. Y ese entendimiento va a venir por el oír, y el oír de la palabra, de alguien que tiene evangelio.
Cuando dice no hay quien busque a Dios, es porque el hombre naturalmente no busca a Dios. No es su naturaleza buscar a Dios. Todos dicen. Y ahora nuevamente le está haciendo una plenitud de toda la humanidad. Todos se desviaron. A una, dice, o sea, en un solo camino, a una se hicieron inútiles. Es decir, el hombre nunca va a poder agradar a Dios con su propia justicia. Porque el hombre piensa que es bueno o que puede hacer cosas buenas, pero ahí mismo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué son nuestras obras de justicia o qué son las obras de justicia que mucha gente hace? Pareciera que son buenas, pero en realidad el problema de esas obras es que parten de algo que ya está dañado. Digamos, ¿cuántos disfrutamos cuando comemos un pan rico, verdad? Digamos que usted agarra y el panadero está haciendo el pan y de repente se le cae en una masa pequeña de pan, se le cae toda una bolsa de sal y él continúa preparando el pan. Lo va a hornear el pan y el pan probablemente va a salir crocante y tostadito, pero ese pan ¿cómo va a estar? Salado, ¿verdad? O sea, no importa si el panadero se sigue esforzando en preparar el pan, en maquillarlo, en ponerle de repente adornitos o hacerle dibujitos encima o ponerle clara de huevo, no importa lo que él haga sobre esa masa del pan y la meta al horno, esa masa ya está dañada. Así es el hombre. Cuando el Señor dice no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no está hablando de las intenciones del corazón del hombre, está hablando de la naturaleza corrupta. Y en el verso 13 dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Saben cómo es un sepulcro abierto? Es cuando alguien, cuando mandan a exhumar un nicho, una tumba, sacan, ¿y qué es lo que encuentran? Huesos, ¿verdad? Encuentran solamente restos. Ya, un sepulcro abierto es su garganta, o sea, lo que habla es muerte. Todo lo que el hombre habla es muerte, porque está separado de Dios. Dice ahí mismo, con su lengua engañan. Y algunos están engañados. Veneno de serpientes o de áspides hay debajo de sus labios. Está describiendo al hombre tal como es. Dice en el verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura, dice, hay en sus caminos. Porque el hombre camina sufriendo. Solamente es cuestión de tiempo para que experimente ese sufrimiento. ¿Y qué es lo que dice en el verso 17? Y no conocieron camino de paz. Porque no hay camino de paz en el hombre que está separado de Dios. No hay temor de Dios, dice, delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y nuevamente dice, todo el mundo, dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dice en el verso 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Pablo comienza a narrar esto. Y él comienza a explicar al hombre cuál es su condición, dónde está parado. ¿Cuál es el problema
que sufre toda persona que nace en este mundo. Sabemos que para los que estamos mirando continuamente las Escrituras, que el problema del hombre no es lo que hace, sino es lo que es. Y lo que es consecuencia de estar separado de Dios. Pero el problema del hombre, para hacerlo en un término aún más sencillo, no es lo que se ve, sino lo que no se ve. El problema del hombre no es lo que se ve, no es lo que está delante de nuestros ojos, sino lo que no se ve. ¿Cómo podemos comparar esto para poder entenderlo de una manera gráfica y de una manera más clara? Podemos compararlo a la raíz de un árbol. ¿Cuántos saben que el árbol tiene raíces? ¿Cuántos han visto las raíces? Normalmente usted sale a la calle y ve un árbol pero no ve su raíz. Usted ve el árbol pero no ve la raíz. La raíz es la parte no visible del árbol. ¿Me está entendiendo? La raíz, usted no la ve, usted no sabe ver la raíz del árbol. Usted ve el árbol, pero por dentro están sus raíces. La raíz, entonces, es la parte no visible del árbol. Como no se ve, yo estoy seguro que muchos saben de que existe, pero la mayoría no lo ve. Como no se ve, pocos saben y son conscientes de que ese árbol se sostiene por una raíz. Pero ¿qué es esa raíz en el árbol? ¿Qué cosa viene a ser? Es la parte sustancial del árbol. Es la que lo sostiene. La raíz sostiene al árbol. Pero no solamente lo sostiene, la raíz lo alimenta. Y la raíz lo sustenta. La raíz determina lo que va a ser el árbol, porque es su fuente. La raíz vendría a ser el sustento del árbol. Todo lo que el árbol desarrolle y el fruto que dé está determinado por su raíz. ¿Pero es visible la raíz? No es visible. La raíz del árbol no es visible. El árbol no puede hacer nada para cambiar su condición, de cambiar frutos o hacer una cosa o hacer otra. No puede. Lo mismo ocurre, en un sentido, con la naturaleza de pecado en el hombre. La naturaleza de pecado, o sea, la esencia del pecado, es decir, el hombre peca por su condición, porque está separado de Dios, y por causa de estar separado de Dios, está bajo pecado por causa de la transgresión inicial que hizo. Pero esa condición lo lleva al hombre a diferentes comportamientos, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la región en la que nació, no importa el lugar donde se desarrolló, pero va a parar al mismo lugar. Ahora, esa naturaleza, esa esencia de lo que el hombre es, no se ve. Y como no se ve, el hombre solamente puede ver los frutos y trabaja para cambiar los frutos. Se esfuerza por quitar los frutos para que esos frutos no se vean. Pero esta parte del problema del hombre es algo oculto a los ojos del hombre. ¿Por qué? Porque es espiritual. Y es la parte sustancial del hombre. Porque la Biblia nos enseña que de esa condición con la que el hombre nació, emana todo. Cuando la Biblia nos muestra, por ejemplo, un pasaje como Marcos 7, verso del 20 al 23, donde dice: pero decía que lo que del árbol sale, eso contamina al hombre. ¿Qué podemos ver ahí? Que lo que del árbol sale, eso contamina al hombre. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres sale, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y en el verso 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que la raíz determina el estado del árbol. Es decir, lo que no se ve. La raíz es lo que no se ve. Nosotros vemos el árbol, pero normalmente no vemos la raíz. Pero la raíz determina lo que el árbol es. Entonces, cuando nosotros vemos los diferentes comportamientos en el hombre,
nosotros solamente estamos viendo la consecuencia, lo que se ve, pero no estamos viendo lo que realmente es. Por eso Mateo 12:34 dice, ¿no? Cuando el Señor Jesús habla del hombre, dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y esto para mucha gente es chocante, porque mucha gente no puede admitir en su mente y en su corazón de que el hombre sea malo. El hombre piensa de la siguiente manera: ocasionalmente hago cosas malas, pero no soy malo todo el tiempo. En otras palabras, si no soy malo todo el tiempo, no soy malo. Pero el hombre es malo por naturaleza. Y cuando Jesús dice en esta parte, generación de víboras, Él está diciendo generación de serpientes. ¿Por qué? Porque está aplicando una verdad espiritual, que el hombre no solamente está atrapado, sino que espiritualmente es, por causa de la caída, está sometido a su nuevo padre, al padre de este mundo, que es Satanás. Por eso le dice generación de víboras, generación de serpientes. Y Él le dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahora la pregunta, ¿qué acaso estos hombres no hablaban cosas buenas? En el concepto del mundo sí, pero delante de los ojos de Dios no, era malo porque no podían ver su condición. ¿Y qué es lo que dice? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo maravilloso aquí es que todo en la Biblia, y por eso es que Pablo escribe Romanos, hermanos, está perfectamente planificado para que todo pueda apuntar a que el hombre pueda mirar a Cristo. Si el hombre no entiende su condición, no puede mirar a Cristo. Antes de que nazca el Señor Jesús, ¿saben quién nació primero? Juan el Bautista. ¿Cuántos han escuchado de Juan el Bautista? Y cuando de Juan el Bautista se habló, Isaías dijo lo siguiente acerca de él. Acerca de Juan el Bautista, ojo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, dice, preparad el camino del Señor, y luego dice, enderezad sus sendas. Juan el Bautista es quien prepara el camino para que todos puedan ver al Señor. ¿Cómo es que Juan preparó el camino del Señor? Vamos a contextualizar esto. ¿Cómo es que él prepara el camino? Juan, su única función de Juan en preparar el camino del Señor era mostrarle a todo el mundo de que eran pecadores. Esa era la tarea de Juan. La tarea de Juan el Bautista era hacerle ver al mundo de que ellos eran pecadores. En este caso, los judíos, ¿no? El mundo de ese momento. Juan tenía que hacerles ver que ellos eran pecadores y que no podían hacer nada para cambiar su condición. Y comienza Juan, es llevado por el Señor al desierto y comienza él a anunciar que va a venir un Mesías, que él no es el Mesías. Vienen y le dicen, ¿eres tú el Mesías? Si eres tú, dínoslo. No, soy una voz que clama en el desierto, y ahí es donde cita Isaías, enderezar el camino del Señor. Pero ¿cuál es la función de Juan? Preparar el camino. Ya sabemos que eso es lo que dice la Biblia. La pregunta es, ¿entendemos lo que eso significa? ¿Entendemos qué significa que él debe de preparar el camino del Señor? ¿Qué corazón necesita tener el hombre antes de encontrarse con Jesús? ¿Cómo debería de ser su corazón? Necesita reconocer su condición primero, ¿verdad? Necesita admitir que es pecador para recién recibir la obra de Cristo. Porque si el hombre no reconoce su condición de miseria en su corazón, él no puede venir a Cristo. El hombre necesita saber que es pecador. El hombre necesita saber que es merecedor de la muerte. Y esto debería estar claro en su corazón. Es por esta causa que Juan viene primero. ¿Por qué viene Juan el Bautista primero?
Porque Él tiene que Él tiene que encargarse de que la gente entienda su condición. Entonces, ¿qué predica Él? La ley. Porque Juan el Bautista, ¿qué predica? Ley. Él hablaba, eres un pecador. Si alguien estaba en adulterio, se lo gritaba a viva voz. Y si alguien era mentiroso, tú eres un mentiroso. Y no era que era exagerado, sino que Él había sido enviado para anunciar al hombre la condición en la que el hombre está. Juan el Bautista fue enviado para hacernos ver lo que la ley nos hace ver cuando entendemos quién es la ley. Porque a veces nosotros podemos saber que la ley está escrita, pero si nadie nos dice, si nadie nos recuerda, vamos a infringir la ley continuamente. Y claro, Juan no está anunciándoles su condición de pecadores solamente para que ellos cumplan, sino para que se arrepientan, para que vean que su condición es una condición imposible para ellos salir de esa condición. Y hoy en día, muchos piensan de esta manera: yo soy pecador, pero otros también lo son. Debo esforzarme para no cometer pecados, o debo esforzarme para no ser tan malo, o no cometer faltas. O cuando el hombre le dice a su esposa, no, yo te voy a ser fiel. O cuando le dice o cuando trata en su trabajo, no, yo ya no voy a cometer esto, no, yo ya no voy a robar, yo no voy a mentir, yo no voy a hacer. Y comienza el hombre a hacer cosas para no cometer pecados, para no cometer sus faltas, para que sus faltas no sean visibles. Pero las personas que en el fondo piensan así, en el fondo, ellos piensan que no necesitan a Jesús. ¿Saben por qué ellos piensan que no necesitan a Jesús? Porque ellos creen que si se esfuerzan, pueden ser mejores personas. Cuando una persona se esfuerza por ser mejor, estoy hablando en el ámbito cuando la persona admite que es pecador, consciente es que es pecador, pero dice: yo voy a mejorar. Piensa en sí mismo: yo voy a tratar de hacer las cosas correctamente, no voy a fallar. Estamos hablando de una persona que X, Y, Z. Ahora, ellos creen que si se esfuerzan, ellos pueden ser mejores personas. Lo creen que pueden ser mejores personas, y probablemente algunas cosas les resultan favorables y pareciera que son mejores personas. ¿Y saben por qué lo piensan? Porque dicen: yo he cometido pecados, pero mis pecados no son tan graves como los de otros. Siempre está eso en el hombre, ¿no? De compararnos con otras personas. ¿Cuántos se han comparado? Sí, yo soy así, pero no soy tanto como fulano, ¿no? O como mengano. Y piensan que pueden mejorar y que pueden dejar de pecar. Pero estas personas, ¿por qué no pueden recibir a Cristo? ¿Por qué no pueden recibir la salvación? Porque ellos confían en sí mismos para ser mejores. Estas personas confían en ellos para ser mejores, por lo tanto, ellos no pueden recibir la gracia, porque Jesús viene por gente que no puede, que reconoce su condición de que no puede. Y esto es chocante para algunos. ¿Qué? Pero pastor, tú estás diciendo que entonces que yo no puedo. No estoy hablando de creyentes. Si tú estás en Cristo, tu vida es diferente. Pero la persona que no conoce a Cristo, que está en el mundo, no puede, está incapacitado. Esta es la razón por la cual Juan el Bautista viene primero antes que el Señor, porque Él viene a preparar el camino. ¿Y qué significa preparar el camino? Significa recordarle al hombre cuál es su condición. Por eso es que cuando el joven rico viene a Jesús y le pregunta: maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor lo lleva a la ley, para que a través de la ley Él pueda dar su condición. ¿Por qué? Porque la ley es primero, para que después el hombre vea su incapacidad y pueda venir a Cristo.
Juan se encargó de darnos a conocer a todos los hombres que todos somos pecadores y que no podemos ser libres del pecado por nuestra propia cuenta. Usted y yo no podemos ser libres del pecado por nuestro propio esfuerzo. No podemos. ¿Qué dice Mateo 3 del 7 al 9? Al ver, dice, al ver él, estamos hablando de Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué está haciendo Juan el Bautista aquí? Les está recordando su condición. ¿Qué está haciendo Juan el Bautista? Les está mostrando a ellos cuál es su condición. Les está diciendo que son una generación de víboras. Y luego les dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos. ¿Por qué les dice no piensen ustedes en decir dentro de vosotros mismos esto? Yo no soy tan malo, yo no he cometido estos actos. Pero en el caso de los judíos, ellos decían: oye, un ratito, yo soy descendiente de Abraham. En otras palabras, yo ya tengo todo solucionado para mi vida. La salvación está disponible para mí porque soy hijo de Abraham. Y él, en su contexto de ello, le dice: no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque eso no va a ser una salida para ellos. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Es lo mismo que ocurre en nuestro tiempo, cuando la gente piensa que puede hacer cosas buenas. Uy, un ratito, sí, pero hay muchas cosas que buenas. O sea, yo no creo que haya todo malo en nosotros, porque hay cosas malas, sí, yo reconozco eso, pero también hay cosas buenas. Y el hombre puede pensar eso. Por eso es importante que antes de la venida del Mesías tenía que venir quien anunciara y preparara el camino. ¿Y qué es preparar el camino? Esa es la forma en que tenemos que evangelizar, hermanos. ¿Qué es preparar el camino? Es anunciar a la gente su condición. Porque si el hombre no puede ver su condición, no puede venir a Cristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda la Biblia es uniforme. Esto se repite en cada episodio. Cuando la gente ve su condición, puede mirar a Cristo. Si la gente no puede ver su condición, no va a mirar a Cristo. Pero podemos decir, hay gente que ha venido a Cristo y no necesariamente ha mirado su condición. Hay que evaluar qué clase de Cristo está siguiendo. Porque si el hombre no entiende de dónde Jesús lo ha rescatado o de dónde el Señor lo ha salvado, entonces si él no entiende de dónde Cristo lo sacó, la pregunta es: ¿qué Cristo va a seguir? ¿Y cómo lo va a seguir? ¿Cuál va a ser la forma en que se va a expresar de Dios? Lo va a hacer probablemente como el joven rico, maestro bueno. Reconoce que es un buen maestro, reconoce que hay mucho en él, pero se ve casi a la par con él. Tú eres bueno, yo también. Ese es el mensaje en esencia. Por eso, antes que Jesús venga a nuestra vida o a la vida de una persona, es necesario que primero venga el conocimiento de lo que somos. Clave para evangelizar, ¿o no? Claro, porque la gente, ¿qué necesita conocer? ¿Necesita conocer a Dios? Sí, necesita conocer a Dios, pero para conocer a Dios, ¿qué necesita conocer? Si no conoce su condición, ¿puede venir a Dios? Es imposible. Pero hay mucha gente que sigue a Dios sin conocer su condición. Y la pregunta es, ¿cómo siguen estas personas a Dios si no conocen su condición? Si no saben de dónde Él los ha rescatado, si no saben qué es lo que Él ha hecho por ellos.
antes que Jesús venga a nuestra vida para hacerlo el Señor y Salvador, primero es necesario que sepamos cuál es nuestra condición, lo que somos. Y ese conocimiento de lo que somos solo lo hace posible la ley. La ley alumbra nuestro conocimiento y nos hace ver cómo somos. Y esto es lo que Juan el Bautista proclamaba. Lo que Juan el Bautista, ¿por qué Dios lo mandó? Para preparar el camino del Señor. Porque Dios lo mandó para que el hombre pueda ver su condición real delante de Dios. Y Él se encargó. Él se encargó. Dios lo envió a preparar el camino del Señor. Y Él se encargó de decirle a todos ellos que eran unos pecadores. ¿Era correcto lo que Él hacía o no? Sí. Porque anunciando la ley, el hombre puede mirar la gracia. Solo cuando se ve a través de la ley. Ojo, algo importante que quiero mencionar aquí. La ley es como un espejo. ¿De acuerdo? Pero escúcheme bien. La ley no te cambia. La ley refleja, el espejo, perdón, no te cambia. Cuando uno se mira al espejo, ay, espejo, ¿por qué estoy así? Y estamos como esa chica, ¿no? Espejito, espejito. Y quiere volverse a mirar al espejo y quiere verse distinto. Pero el espejo sigue siendo claro. El espejo sigue siendo real y nos sigue diciendo tal y como estamos. El espejo no cambia la condición, solamente refleja lo que somos. La ley hace exactamente lo mismo. La ley no cambia, Cristo cambia. La ley no te puede transformar, Cristo solamente te transforma. Pero la ley, ¿qué hace? Que cuando me mire en el espejo, refleje mi estado, cómo estoy, cómo soy. Entonces la ley se convierte en mi reflejo. Por eso es que es como un espejo, pero no me cambia. La ley en sí misma no puede cambiarme. El único que me puede cambiar es cuando Cristo entra. Pero esa ley me permite ver mi condición y cuando me veo tal y como soy, ¡wow! Entonces digo, necesito un Salvador. Pero mientras el hombre no vea esa condición, no va a necesitar un Salvador. ¿Qué clase de Dios va a seguir? ¿Qué clase de evangelio va a proclamar? Juan lo que hace es proclamar la condición real del hombre. Por eso es que cuando Dios lo envía ¿para qué? Para preparar el camino del Señor. Juan lo que hace es preparar el camino del Señor. ¿Por qué? Porque le anuncia al hombre y le dice al hombre cuál es su condición. Pero la ley en sí misma no puede cambiar a nadie. Amén. La ley no te cambia, Cristo te cambia. La ley refleja solamente lo que eres, refleja solamente lo que soy. Yo intenté zafarme de mi pecado por mucho tiempo. Intenté una y otra vez. Iba a la iglesia. Pensé que era normal. Hasta que Dios, por medio de su palabra, me hizo ver cuál era la raíz de mi problema. ¿Y saben a qué conclusión llegué? Y le doy gracias a Dios por esto. ¿Saben a qué conclusión llegué? Que el problema no era lo que hacía, sino el problema era lo que yo era. El problema no es lo que hago es solamente la consecuencia de lo que soy. Mi problema real fue entender quién soy delante de Dios. Y ese entender quién soy delante de Dios me hizo ver a mí incapaz. ¿Cuándo podría agradar a Dios por mi propia cuenta? Nunca. Nunca. Pero cuando la palabra me hizo ver mi condición, no me hizo ver que era un ladrón, no me hizo ver que era un mentiroso, no me hizo ver que yo cometía muchos pecados. O sea, el pecado sobreabundaba en mí. El pecado solamente reflejaba mi naturaleza. ¿Y cuánta gente que está en la iglesia trata de superar sus propios pecados con sus propios esfuerzos?
sin un entendimiento claro de quién es Cristo. Sí, hemos escuchado que Cristo murió por nosotros. Sí, hemos escuchado que Cristo hizo todo lo que hizo por nosotros. Pero la pregunta es, ¿Él es tu libertador? ¿Él te salvó? ¿Eres tú libre de tu problema? Porque tú no puedes ser libre, ni yo puedo ser libre de mi propio problema. El único que me puede hacer libre de ese problema es Él. Y experimentaremos verdadera libertad. No esa libertad que posiblemente mucha gente proclama, pero que no tienen. Y eso es bien duro. Gente que proclama libertad, pero no la tienen, porque viven todavía esclavos. Cuando uno ve esa condición, entonces uno se da cuenta de que el problema no es lo que hago, sino el problema es lo que soy. Y cuando veo que el problema es lo que soy, entonces necesito de manera indefectible, de manera irremediable, necesito un Salvador. ¿O no? Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque mi naturaleza me condena. Mi naturaleza, la naturaleza del hombre se inclina. Esa era una condición que el hombre por sí mismo nunca iba a superar. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Con otros, que probablemente también fue mi caso, yo, aunque era pecador, yo quería ser un pecador decente. ¿Por qué era un pecador decente? Porque era un pecador que iba a la iglesia, era un pecador que diezmaba, era un pecador que trataba de salir adelante y trataba de superar mi propio pecado. Pero estaba en la iglesia y te conviertes en un pecador decente. Pero la Biblia dice que ningún pecador entrará al reino de los cielos. Ninguno. ¿Cómo es que yo puedo entrar ahora al reino de los cielos? Cuando yo reconocí mi miseria, me dejé de tonterías, me dejé de ser un pecador decente para convertirme en un pecador arrepentido. No de lo que hago, porque lo que hago, o sea, no significa que no me arrepienta de lo que hago, de lo que he hecho. Significa que lo que estoy tratando de decir es que cuando el hombre entiende y puede entender en su corazón que el problema no es lo que hace, sino es lo que es, y que somos una fábrica de pecados continuos, ¿o no es así? Soy el único acá que piensa así. Somos una fábrica de pecados, hermanos, de pensamientos, de ideas, de palabras, de maquinaciones, ¿o no es así? Esa es la naturaleza del hombre. Cuando comencé a ver esa condición, que era mi verdadera condición, entonces me di cuenta que yo no puedo. Y no hay nada que yo pueda hacer para agradar al Señor. Cuando uno puede reconocer y ver eso en su propio corazón, la gracia de Dios recién puede ser derramada sobre esa persona. Porque Dios viene a rescatar al pecador que entiende que no puede hacer nada para cambiar esa condición. Pero mientras tú y yo pensemos que algo podemos hacer, Dios no puede intervenir. Antes que el verdadero arrepentimiento venga a una persona, primero es necesario que el hombre entienda y conozca su condición. Mi condición delante de Dios. Mi condición delante de Dios no es que soy un mentiroso, aunque lo soy. No es que he sido un ladrón, aunque lo he sido. No es que haya hecho esto o haya hecho aquello, aunque lo haya hecho. Mi verdadera condición es mi naturaleza. Lo que yo tengo que arrepentirme es de mi naturaleza. Porque solo cuando el hombre puede entender esa verdad en su corazón, entonces el hombre recién podrá venir por un Salvador para su vida. Juan el Bautista, hermanos, preparó el camino para que el hombre venga al Señor. Por eso, lo que Juan hacía era generación de víboras. ¿Por qué les decía eso?
Porque lo eran. ¿Estaba mintiendo Juan? No, el hombre es resultado el hombre después de la caída es su hijo espiritual de Satanás. Él no estaba mintiendo, generación de víboras, o sea, en otra palabra, generación de serpientes, hijos del diablo. ¿Y por qué era tan duro? Porque ellos eran duros de entender su condición. ¿Por qué era tan duro con ellos y le decía hijos del diablo o generación de serpientes? ¿Por qué era tan duro? Tenía que ser duro porque así de duro también es el corazón del hombre para entender su verdadera condición. No lo que hacemos, sino lo que somos. Algunos ya lo están entendiendo. No lo que hacemos, sino lo que somos. Porque tarde o temprano el árbol, aunque eso parece una pirámide, ¿no? Pero es un árbol, no se dejen engañar. Porque el árbol no puede hacer nada por cambiar su naturaleza. El árbol, tenga o no tenga frutos, si es un manzano, si da frutos dará manzana, si no da frutos sigue siendo manzano, porque es un manzano lo que fue sembrado. El problema no está en el fruto que da, el problema está en lo que es. Y eso es lo que Jesús vino a resolver. El Evangelio, hermanos, para entenderlo de una manera más clara, el Evangelio es la respuesta de Dios al problema espiritual que cada persona posee, que cada persona que nace en este mundo tiene en su propia naturaleza y no puede controlar. El Evangelio es la promesa de Dios dada al hombre desde que éste pecó y su naturaleza cambió. Desde que el hombre pecó, su naturaleza cambió. Por eso el Evangelio son las buenas noticias de Dios al hombre de cómo el Señor limpió el pecado del mundo. Esas son las buenas noticias. Que Jesús vino a limpiar el pecado del mundo. Él vino a limpiar el pecado del mundo. Si no lo cree, Juan 1:29 dice que cuando Juan veía a Jesús que venía hacia él, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué significa esto? Que actualmente en el mundo ya no hay pecado. Pero a ver pastor, ¿cómo es esto? ¿Cómo que primero dice que somos pecadores, que estamos podridos en el pecado, que nuestra naturaleza es el pecado, y ahora dice que no hay pecado en el mundo? Porque la obra de Jesús limpió el pecado del mundo. Y al limpiar el pecado del mundo, ¿qué es lo que él hizo? Al limpiar el pecado del mundo, a quitar el pecado. Cuando él quitó el pecado del mundo, ¿cuál es el poder del pecado? El poder del pecado era mantener al hombre separado de Dios. Pero hoy, el hombre ya no está más separado de Dios, sino que ahora el hombre puede acercarse a Dios por causa de la obra de Cristo. Por eso quitó el poder del pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? Mantener al hombre esclavo, separado de Dios, sometido a Satanás. Pero cuando Jesús quitó el pecado del mundo, ese pecado fue extraído del mundo. El poder del pecado. La naturaleza del pecado todavía es corrupta, pero es solamente temporal. Y una vez que él hizo esto, en Juan 19:30, la Biblia dice que Jesús dijo: consumado es. Una vez que él quitó el pecado del mundo, terminó la obra que había empezado, y él dijo: consumado es. En otras palabras, ya está hecho. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, dice ahí en ese verso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? Hermano, Jesús limpió, quitó el pecado del mundo para que nosotros seamos nueva masa. Una nueva... ¿Qué significa que seamos nueva masa? Significa que seamos una nueva generación, una generación limpia. Yo soy ahora una generación limpia no por mis obras, sino por las obras de Jesús, la obra de Jesús. Es decir, sin levadura. Es decir, limpia de pecado. ¿Dónde está eso? 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura.
¿Cuál es la vieja levadura? Aquella que fue contaminada. Así, ¿saben cómo funciona la levadura, verdad? La levadura se usa para hacer el pan. Tú pones levadura en una masa de harina, en una masa donde se está preparando el pan, y la dejas que repose. ¿Y qué pasa con esa masa que ya tiene la levadura en toda su estructura, en toda la masa? Comienza a hincharse, ¿no? Y toda está infectada de levadura. Lo que dice 1 Corintios 5:7 es: limpiaos pues de la vieja levadura. Yo no puedo limpiarme a mí mismo de esa vieja levadura, pero Cristo sí puede hacerlo. Para que seáis nueva masa, es decir, una generación nueva. Y eso es lo que somos. Solamente hay dos genealogías en este mundo: la de Adán y la de Cristo. La de Adán es la genealogía de toda persona que nace en este mundo, pero la genealogía de Cristo son los que han nacido de nuevo en Él. Por eso dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Cuando Dios me ve a mí, me ve sin pecado. Pero Billy es un pecador. Sí, pero Él me ve sin pecado porque Él no ve la miseria de Billy. Él ve la obra de Cristo en Él. Y yo, cuando entro al trono de gracia, yo me presento, pero en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque la obra la ha hecho Él, no yo. ¿Qué de bueno hay en mí? Nada. ¿Qué de bueno habrá en mí? Nada. Solo la obra de Cristo. Por eso dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Con su sacrificio en la cruz, Cristo lo que hizo fue anular. Diga conmigo: anular. Nuevamente, anular. Él anuló el acta, hermanos, de los decretos que nos condenaban. Esos decretos que actuaban en contra de nosotros. ¿Y saben lo que hizo? Despojó a los principados y a las potestades de todo poder y todo dominio que tenía sobre nosotros. Y eso está en una palabra, dice: Él anuló el acta de los decretos que había, dice, contra nosotros. Jesús, su obra, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era esa acta de decretos? El derecho legal que Satanás tenía sobre la vida de cada persona. Cada persona que nace en este mundo le da una partida de nacimiento. ¿Sí o no? Ya, cada persona que nace en este mundo, Satanás también le da su partida. Pero no de nacimiento, sino tiene un acta de decretos que le dan derecho a Satanás de poseer a esa persona hasta que Cristo lo libere. ¿Cristo qué hizo? Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era favorable o que nos era contraria. Que nos era contraria, dice. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y la clavó en la cruz. Por eso es que fue cuando Él paga ese decreto. Esa acta de maldición con la que cada persona nace en este mundo fue anulada en la cruz. Qué precioso, ¿no es así? Y no termina ahí, sino en el verso 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades. Cuando está hablando de principados y potestades, está hablando de espíritus inmundos, de demonios. Y despojando a los principados y a las potestades. ¿De quién nos despojó? ¿De quién nos despojó? Lo que Él hizo fue quitarles el poder, el dominio y la autoridad que ellos tenían sobre nosotros. Cuando un hijo de Dios, cuando una persona que ha nacido de nuevo está en Cristo, la buena noticia es que Satanás ya no tiene poder ni dominio sobre tu vida. No, pastor, pero sí, a veces el diablo me molesta en la noche, todo el día me molesta el diablo es un diablo, todo el día me anda molestando. Cuando tú comiences a conocer la palabra, la Biblia dice que nosotros estamos en las manos de Él y nadie nos puede arrebatar de su mano. Que nada puede ocurrir sobre tu vida si es que Él antes no lo permita. En otras palabras,
pero aquí tengo que culpar de mis males. No culpes de tus males. No se trata de culpar de tus males. Porque a veces, pero Señor, pero estoy sufriendo esto, estoy pasando esto. ¿Por qué? No se trata, porque a veces nosotros lo vemos como males porque nos incomoda, porque no es favorable a nosotros. Pero todas esas incomodidades son para moverte. Es como que estás ahí y alguien te empuja. Oye, ¿qué tienes? Oye, no me molestes. Oye, muévete. El Señor hace eso. Sí, y es Satanás quien viene y tiene en ese momento, tiene injerencia para tomar nuestra vida, pero con un límite. Pero no para destruirnos la vida, sino para que el hombre pueda mirar y poner otra vez su mirada en Dios. Ay, Señor, yo no sé por qué me ha pasado esto. Yo tampoco. Pregúntale al Señor. ¿Por qué? Porque nada ocurre sin que Dios lo permita. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos un pasaje como el que hemos leído ahora en Romanos, tenemos que ver que la ley tiene el propósito de que nuestra mirada pueda estar siempre en Cristo, no en nosotros. Juan el Bautista vino ¿para qué? Para anunciar al hombre: eres un pecador, necesitas arrepentirte. ¿Y qué hicieron muchos judíos? Se bautizaban sin entender lo que estaban haciendo. Mucha gente hoy en día sigue a Cristo sin entender qué significa verdaderamente seguir a Cristo. Mucha gente proclama a Cristo como su Señor y su Salvador, pero verdaderamente la pregunta ¿es realmente su Señor y su Salvador? Si es tu Señor, ¿Señor de qué? Y si es tu Salvador, ¿de qué te salvó? ¿De dónde te rescató? El creyente debería estar en la capacidad de entender de dónde me rescató, de dónde me sacó. Tú y yo debemos estar en la capacidad de decir lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por mí. Yo debería estar en la capacidad de decir: Él me libertó de esto. Esto era mi problema. Esto. Nunca iba a poder trascender hasta que Él vino. Amén. Oremos. Padre,